Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Si no he saludado a alguien, bueno, amados, si quiere ir abriendo, así yo les voy dando trabajo. Romanos capítulo 6. Igual yo lo voy a hacer pasear un poquito, ya la costumbre. Bien, en esta semana que hemos tenido bastante agitada, leí un título y no llegué a profundizar en el título, pero leí el título y después que la hermana Beatriz me dice que tengo que compartir hoy, digo, bueno, Señor, decime, háblame. Así que el título decía, el corazón de la adoración. Y entre ida y vuelta en el viaje, bueno, cabe aclarar, aparte de algún paréntesis acá, como siempre agradecemos, muchas gracias a las oraciones de todos los hermanos, agradecemos los mensajitos, la llamada y el que estén pendientes de la situación de Cintia. Hoy el diagnóstico ya es firme, ya la mayoría saben, ella tiene cáncer que se llama neoplasia infiltrante con HER2 positivo. Es un cáncer agresivo que a su vez se potencia por la proteína esa que las damas tienen en su pecho. En algunos casos se da el exceso, como el que tiene ella, y hace que se multiplique mucho más rápido. La cuestión es que a pesar del diagnóstico y la colaboración, porque Dios ha dispuesto de diferentes hermanos, diferentes amigos familiares que han colaborado, se han podido hacer como 6, 7 estudios en lo que va de un mes y medio. Todo eso hizo que Cintia se tuviera un diagnóstico más preciso ahora. Entonces ahora con la última tomografía que se le hizo una tomografía de cuerpo completo, porque el oncólogo quería descartar que el tumor hubiese viajado a otros órganos. Para la gloria de Dios, el tumor solamente está ahí, no se ha multiplicado, así que eso hace que el tratamiento sea más específico. Y bueno, en otros, como nos contaban, o sea, décadas atrás este tumor era mortal, hoy por el avance, el buen avance de la tecnología, ¿no es cierto?, de la ciencia, es curable y es tratable. Así que la gloria es al Señor por eso. Gracias a todos por la colaboración, por las oraciones, por el cariño. Pero bueno, eso viajando, yendo y viniendo en esta semana, quedó ese título en mi mente, así que se trata de eso, dice el corazón de la adoración. Bien, y aunque la adoración, cuando escuchamos esa palabra, viene a nuestra mente lo que estamos haciendo hoy, que es cantar, que es expresar de alguna manera nuestros pensamientos al Señor, la adoración en realidad va mucho más profundo que eso. Porque esas son, podríamos decir como ahora, ¿no es cierto?, son síntomas, son el resultado, o sea, mis expresiones al Señor son el resultado de lo que hay en mi interior. Amén. Así que vamos a leer Romanos 6, del 12 al 14, y vamos a hacer énfasis muy por arriba, porque si no, no nos podemos explayar demasiado. Voy a poner el cronómetro porque si no pues me retan los que andan haciendo, no sé si hay milanesa, ¿qué hay hoy? No sé qué tiene que cocinar. Bien. Romanos 6, del 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Estos 3 versículos solamente son una predicación o un estudio bíblico, pero vamos a hacer solamente hincapié en algunos puntos. Acá Pablo está casi todo el libro romano, pero principalmente en esta parte, él está hablando de que como
hemos sido salvos por gracia, parecería como que tenemos la libertad de pecar. Entonces él está luchando de alguna manera, o argumentando contra eso. Bien. Entonces, dado que hemos resucitado, hemos muerto y resucitado con Cristo, ya que hemos nacido de nuevo, por lo cual somos sus hijos, por lo cual hemos sido adoptados por el Señor, obviamente es un no, ¿no es cierto? No tenemos la libertad de pecar, sino que ahora el Espíritu Santo reina en nuestro interior y es el que nos da la fortaleza que no tenemos en nuestra carne para sobreponernos a la tentación o al pecado. En este caso, las concupiscencias, que son las que, de alguna manera, para que se entienda, es el pecado relativo en cada uno. Es decir, que es relativo, es lo que me pasa a mí. O sea, lo que lo tienta a Juan Carlos no es lo mismo que me tienta a mí o que le tienta, no sé, a Claudia. Entonces, las concupiscencias varían conforme a lo individual de cada uno. Bien, para que se entienda. Entonces, no tenemos esa libertad. Amén. Pero vamos a enfocarnos más que nada en el versículo 13, que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios. El punto acá de presentaos o presentarse o presentéis, como dice acá, en el griego significa paristemei, que, a ver, es un lenguaje sacerdotal de aquel tiempo. Implica de ofrecer algo a Dios. Pero no ofrecer cualquier cosa, sino es algo voluntario. Acá no hay una imposición. Bien. Entonces, el presentar o el presentarse en el contexto de lo que es el pasaje o la exégesis es darle algo a Dios de manera voluntaria. Cuando hablamos de miembro, bueno, nos hacemos más que nada referencia, porque por ahí tenemos muchas ideas, pero hace la referencia de nuestro cuerpo. Pero no solo nuestro cuerpo en sí, sino la mente, la voluntad, lo que es nuestro ser. Y cuando vemos la parte de instrumento, en el griego sería hopla, que acá la palabra, justamente la raíz de esta palabra es armas. Es el arma, es un arma de guerra. No está hablando de un simple arma, sino que lo que está queriendo decirnos es que nosotros somos un arma en las manos de Dios, un arma activa. Entonces, si no, presentaos, dice el 13, presentaos vosotros mismos a Dios. Es decir, somos un instrumento útil en las manos de Dios, pero que hiere. ¿Qué hiere? Al enemigo, obviamente. Que está sobre defensa. Y esto no es para andar corriendo buscando demonios por abajo de la mesa, sino es que es una actitud activa nuestra. No es algo pasivo, ¿se entiende? Bien, entonces, Pablo nos está enseñando acá que el creyente no es neutral a lo que está viviendo la situación, ¿está bien? No es que yo me quedo y ya está, sino que hay una actitud de parte de mi corazón, de parte de mi ser, a adorar al Señor, a buscarle, a presentarme. No es solamente un hecho de pensamiento, no es solamente un hecho de imagen, como hoy se muestra en la iglesia moderna, ¿no es cierto? Sacan la foto adorando ahí con la mano arriba, sino que, porque tal vez esa adoración ni siquiera llega al Señor. Vi la cámara, levanté la mano y fijo que estoy llorando. El punto es el corazón. Entonces la adoración comienza cuando el creyente deja de vivir para sí mismo y se convierte en una ofrenda viva para Dios. Y ahora vamos a llegar ahí. Pero bien, dejamos a Romano y nos vamos a Salmos 115, pero teniendo esta misma línea. 115 del 1 al 9. Y algo que es común o recurrente en la juventud, pero lo seguimos llevando, o sea, pasa nuestra juventud, a ver, todos somos jóvenes acá, jóvenes de 60, 50, pero nuestra juventud, nuestra adolescencia,
siempre tendríamos a tener ciertos ídolos, ¿cierto? Reconocemos a algunos con sus habilidades y queremos ser esa persona. O nos gusta, yo qué sé, nos gusta una película y vemos ese héroe o ese personaje que de alguna manera nos representa e idealizamos a eso, idealizamos a esa persona. La música promueve muchas modas, actualmente es algo que lo vemos en la juventud, así que teniendo eso en mente vamos a ver lo que dice este salmo. Dice el 115, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son la plata y el oro, la obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. La 9. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Amén. No vamos a hacer mucho hincapié en todos los pasajes, ¿no es cierto? Pero manteniendo esta línea del hecho de la adoración. Si leemos el 1 en la traducción, la NTV diría: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. Fíjense que verdad acá se traduce como fidelidad. Entonces lo que está haciendo el salmo, o el salmista en este caso, es reconociendo uno de los hechos que nos cuesta tanto a nosotros, que saca el protagonismo humano. Dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros. Firma la centralidad en el Señor. Dice: sino a tu nombre le corresponde toda gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad, o como diría en la RB60, por tu misericordia, por tu verdad. Cuánto que nos cuesta a nosotros muchas veces distanciarnos de este punto, porque a veces parece que la adoración se centra en mi sentir, en mi emoción y en lo que me pasa a mí, cuando en realidad la adoración debería ser glorificar al Señor por encima de mí. Eso es lo que está haciendo el salmista, ¿no es cierto? No a nosotros, no a nosotros. Una negativa totalmente. Así que vamos de ahí, bajamos al verso 3. Y el verso 3 nos dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Este es un pasaje que se usa recurrentemente cuando se enseña sobre la doctrina de la soberanía. Porque si uno lo traduce o lee la NTV, por ejemplo, dice: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Hace lo que a Él le place. No hay quien altere su mano, no hay quien distorsione su pensamiento, sino que Él hace lo que le place. Entonces, el pasaje nos afirma la soberanía, la trascendencia del Señor y la adoración que debería reconocer esa autoridad. Porque cuando estamos, como se predicó ayer, ¿no es cierto?, predicó el pastor, que hablábamos de lo que sucede a pesar de nosotros, las aflicciones que podemos llevar a tener, pero Dios hace lo que le place. Es decir, Dios gobierna y a nosotros nos queda someternos, sumergirnos, confiar en esa autoridad, en ese poder que nos trasciende, que nosotros no llegamos a entender el porqué de las circunstancias, ¿cierto? A veces se te aflojan las piernas. No sé quién me había mandado un mensaje la otra vez. Digo, a veces se te aflojan las piernas porque la carne es débil. Cuando te tiran 3, 4 partes médicos de que la persona va para el cajón, vamos a ponerlo así, y se te afloja todo. Y por ahí aparece ¿y por qué, Señor? Pero adorar en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, es confiar justamente en este punto. Es adorar al Señor porque sabemos que Él es soberano.
Obviamente del versículo 4 al 7 lo que vemos son los ídolos que acá, si bien el salmista está hablando de estatuas o tótem tallados que tienen una figura de un dios, o de lo que ellos querían simbolizar un dios, que no se movía, que estaba ahí intacto, que no reaccionaba, al contrario de lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Es un Dios vivo. Pero bueno, así pasa muchas veces con nuestras vidas, o sea, muchas veces estamos más pendientes de confiar en otras cosas que no es el Señor. Porque a veces, no sé, nos desesperamos, como por el dinero, o nos desesperamos por la situación que tenemos, que es algo que nos duele, lo sentimos, porque acá nadie es millonario, creo yo, no sé. A mí me falta siempre plata para pagar algo. Pero la realidad es esa, entonces endiosamos eso y nos desesperamos por eso se transforma en nuestro Dios muchas veces. El celular, los chicos cuando no pueden soltar el celular, a los grandes también les pasa lo mismo, y se rompió la pantalla, ¿y qué hacemos? Se rompió la pantalla. Entonces nuestra desesperación de poner un semidios ahí de algo a lo cual yo dependo todo el tiempo, cuando mi dependencia debería ser el Señor, ¿no es cierto? Mi adoración debería ser primeramente al Señor. El 8 dice, semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Pero si esto lo llevamos una traducción, seguimos con la NTV, para hacerlo un poco más sencillo, para entenderlo todo, dice, y lo que hacen ídolos son iguales a ellos, como también los que confían en ellos. Es decir, hay una frase que me quedó hace muchos años, no recuerdo quién, pero dice, somos lo que adoramos. Ese es el punto de lo que está diciendo el salmista acá. Aquello que nosotros adoramos, en eso nos terminamos transformando. Hablábamos con los Villas ayer de algo similar con los jóvenes, y es que nosotros tendemos a observarlos a todos. No les decimos nada, simplemente los observamos, pero nosotros nos damos cuenta lo que escuchan o lo que ven, por cómo se visten, por las cosas que dicen o cómo actúan. Entonces vos te estás dando cuenta cuáles son sus influencias. Porque aquello a lo cual nosotros adoramos, en eso nos transformamos. En eso se basa mucho la moda. Aquello que nos gusta demasiado, buscamos nosotros también incorporarlo. Que el Señor sea eso, y no otra cosa. Que nuestra adoración pueda ser el Señor, porque Romanos, no el 8:28, sino el 8:29, que está más abajo, ¿qué nos dice? Que el Señor, a los que antes conoció Dios, a esos predestinó para, en otra traducción, porque en la RB60 no va a decir así, pero a estos que fueron predestinados, fueron justamente predestinados para ser transformados a la imagen de su Hijo. Amén. Entonces nuestra adoración es este punto de quiebre donde yo debo ser transformado a la imagen de su Hijo. No es que yo adoro porque adoro, sino que adoro para ser transformado a la imagen de su Hijo. Ese es el fin o el corazón de la adoración. Porque si no, ¿qué sucede? Si nuestra adoración se torna solamente en experiencia, en sentimiento, en emociones o en persona, eso se transforma en una idolatría sutil. ¿Qué es lo que sucede hoy en muchas congregaciones? Donde el mensaje es demasiado liviano, nos centramos solamente en la persona y la gente idealiza o focaliza su atención en el predicador y todo lo que le pasa al predicador, y queremos ser como el predicador y como hable, y como viste y como todo. Entonces eso se transforma en una sutil idolatría. Entonces no podemos quedarnos en eso, sino que nuestra adoración debería ser algo que surge de nuestro corazón, que trasciende nuestras emociones, porque como hablábamos hace un rato, el dolor, la angustia o el sufrimiento no pueden condicionar mi adoración a Dios. Entonces, hay ciertos activos, ciertas cosas que suceden muchas veces en nuestra vida cristiana, porque hasta ahora venimos hablando de los cristianos, ¿cierto? Nosotros, creyentes, que tenemos la capacidad para adorar al Señor. Entonces, sucede muchas veces que en el activismo, tenemos un activismo religioso cuando estamos dentro de una congregación, una iglesia local, como usted quiera llamar, y nos pasa como lo que vemos en Lucas 38 al 42. Quédese tranquilo que si usted quiere puede ir ahí. Yo no voy a leer, simplemente voy a tomar 2 puntos. Jesús, que va de camino a Jerusalén,
va a la casa de Marta y María. Entonces encontramos que estos pasajes los conocen todos, ¿no es cierto? En el 41 Jesús le dijo a Marta: afanada y turbada, estás con muchas cosas. Hay un activismo que la ocupa a Marta. Sí, dije Marta, ¿no? Dije María, me confundí. Pero bueno, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Es decir, ella estaba distraída, sobrecargada, centrada en múltiples tareas. Y uno podría decir: wow, qué sierva del Señor Marta, estaba haciendo muchas cosas, porque lo que ella buscaba era complacer a su Señor. Jesús ha venido a la casa y vamos a recibirlo como se merece, vamos a darle toda la atención que Él necesita, vamos a poner los alimentos o lo que fuera necesario para que el maestro sea honrado y esté feliz o esté complacido. Sin embargo, vemos que de alguna manera Él le llama la atención, ¿no es cierto? Bueno. Si no grito, yo no tengo drama. ¿Cómo es? Y vemos que le llama la atención y vemos el versículo 42 que dice: pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál era esa buena parte? O ha escogido, digamos, esa buena parte. Es lo que Jesús destaca, que es como una sola cosa es necesaria. Es la adoración, es la atención de María hacia el Señor. María se detuvo para escuchar las palabras del Maestro. Vos decís: pero si estamos ante el Rey de los cielos, es el que merece toda la atención, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No. Jesús mismo, ese Rey, le reconoce a María que una sola cosa le era necesaria a Marta, pero le reconoce que ella se ha quedado con la buena parte, que era estar enfocada en su Maestro, en la comunión y en escuchar la Escritura, escuchar lo que Él decía a Él. A veces nos sobrepasan las actividades y son dentro de la congregación y nos comprometemos con esto, con aquello, con lo otro, pero a veces todo ese activismo nos distorsiona la verdadera adoración, y en nuestro afán por ser útil en la iglesia, por hacer cosas para el Señor, dejamos al Maestro de lado por cumplir con cosas que no lo están honrando en realidad, aunque son buenas, aunque son buenas. Lo digo con culpa, porque me ha pasado un montón de veces. Entonces Jesús no le critica el servicio a Marta, sino el desorden en sus prioridades. El desorden en las prioridades. Entonces la adoración, en este caso, no es hacer cosas para Dios, sino estar con Dios y desde ahí servir. Es permanecer en comunión con el Señor y de ahí servir. No descarto nada, no descarto mi comunión con el Señor por hacer, ¿se entiende? Primeramente está mi relación con el Señor y después hago. Entonces, repetimos, podemos estar ocupados sirviendo al Señor, haciendo un montón de cosas, un montón de actividades, un montón de responsabilidades, y aún así no estar adorando. Entonces, que nuestra preocupación sea la adoración al Señor. La vida de Jesús relata mucho. ¿Cómo anda de tiempo? Vamos bien. Y Él es nuestro mayor ejemplo. Dice que Él dejó pisadas para que las sigamos, ¿cierto? Entonces, simplemente 2 versículos vamos a tomar para que usted vea que es Jesús mismo el que da el ejemplo en este sentido. Juan 6, 38 y Juan 17, 4, anótelo porque yo sigo. El Evangelio de Juan siempre remarca mucho la divinidad del Hijo. Entonces, dice Juan 6, 38, porque he descendido del cielo, pasaje conocido, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús niega su independencia voluntaria. Jesús se somete al Padre.
hace la voluntad del Padre, no la de él. ¿Mm? Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús completa exactamente la obra asignada. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando va al estanque de Betesda y sana solamente a un enfermo. Cuando sabemos que en el relato bíblico había cientos de enfermos, pero él sana a un solo enfermo. Entonces decimos, pero es el Rey de los cielos, tiene la capacidad de sanar a todos de un solo toque, o de que simplemente tenía que decir la palabra y sanaban todos. Sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? Sanó a uno solo, porque el Padre le había dicho que fuera a sanar a ese, nada más. Entonces lo que vemos es que Jesús, justamente, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A veces nosotros queremos colaborar demasiado. Ya nos está dando la oportunidad para servirle en esto, pero ya no nos alcanza con esto, queremos hacer más, ¿no? Porque Dios puso en mi corazón. Y después vos ves que la persona, porque no me ha pasado, estoy hablando con causa, vos ves que después hay problema matrimonial, hay problema con los hijos, la persona vive saturadísima porque no le alcanza el tiempo para las casas, la familia, el trabajo, la iglesia. Entonces, distorsionamos nuestra adoración en el fin de querer ser útiles o hacer de más, cuando Jesús hizo justamente lo que el Padre le pidió, ni más ni menos. Todo el relato bíblico de Jesús es así. Yo te he glorificado cuando está orando al Padre, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ni más ni menos. Y vos, pero quedaban un montón de enfermos, quedaban un montón de endemoniados, quedaban un montón de gente por predicar. El Señor que dice, he acabado la obra que me diste, que hiciese. Entonces, la idea es que reflexionemos sobre este punto para que reorganicemos nuestras prioridades y para que podamos adorar al Señor, para que podamos tener una comunión más intensa con el Señor, que sea más profunda, ¿no es cierto? Porque debemos de crecer en Él, ese es el punto. Entonces, Jesús adoró justamente al Padre, obedeciendo perfectamente, no haciendo ni más ni menos. Entonces vemos que esto rompe el mito congregacional que muchas veces hay, que no se trata de la superactividad que podamos tener, ni la intensidad, ni nuestra creatividad, ni el esfuerzo humano que podamos hacer muchas veces, sino que es la obediencia alineada a Dios. Esa es nuestra adoración. Como último punto, simplemente para no hacerlo tan largo, la adoración permanece, nuestra adoración permanece, que es lo que estamos hablando y se habló un poco ayer. Dije, el pastor con todo predicó de esto, ¿cómo ahora? Pero era parecido. Vamos a fortalecerlo de ayer. Dice, la adoración permanece en medio del sufrimiento. Y vamos a usar dos ejemplos que son bíblicos, no los inventé yo. Lucas 13. Si usted quiere, lo lee. Si no, anote. Lucas 13 del 1 al 5 y Juan 9 del 1 al 3. Bien. Jesús destaca acá un hecho ahí, los evangelios destacan una charla que Jesús tiene y lo vamos a leer en dos traducciones. Vamos a leer en la Red 60 y yo lo leo en la NTV simplemente para un poco más de claridad. Dice el 1: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Silo y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, ahí está, todos pereceréis igualmente. Yo les leo la otra traducción, simplemente para los arrepentís y los arrepentéis, del lenguaje español. Entonces, en esta traducción diría de esta manera: en esos días le informaron a Jesús que Pilatos había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Y voy a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, el punto es que muchas veces nuestra adoración se interrumpe por el sufrimiento o el dolor que padecemos. Y tendemos a culpar a alguien, siempre buscamos un culpable. Ese es nuestro gran problema. Por eso cuando leíamos en Salmo que el Señor hace lo que le place, y hablamos de su soberanía, recaemos en este punto donde a Jesús le dicen, bueno, primero habla de los que murieron en pleno sacrificio, que los mataron los romanos, pero después Jesús mismo le dice, ¿y ustedes qué opinan de los 18 a los cuales le cayó una torre encima y murieron? ¿Eran más pecadores que los otros, por eso se murieron? Lo que Jesús le está haciendo ver es que no hay que buscar un culpable. No hay que buscar un culpable. No importa por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, sino que Dios tiene control. Pero por encima de eso lo que les dice, lo que a ustedes les debería importar es lo siguiente: a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Entonces la importancia acá es nuestra relación con Dios, no lo que está pasando o por qué está pasando. Si vamos a Juan 9, a ver, sí, Juan 9, voy con esto. Juan 9, a ver, el pasaje es muy conocido y para resumir y no hacerlo tan largo, se le aparece un ciego a Jesús, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede con ese ciego? En el versículo 3, no voy a tener que leerlo, si no voy a confundir a alguien y después me andan preguntando. Entonces dice el 9, vamos a leer el 9, son 3 versículos. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, acá está el punto, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El 3, respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces no se trata de quién pecó, no se trata de quién es el culpable, no busquemos un culpable, sino que lo que está sucediendo va a ser para glorificar al Señor. Nuestro dolor, nuestra angustia. Recordemos, yo soy recurrente en esto porque por ahí es antipopular, pero nuestro llamado, parte de nuestro llamado es el sufrimiento. Somos llamados a padecer juntamente con el Señor, es decir, aquellos padecimientos que no llegaron a cumplirse, dice en la Escritura, sino que se van a cumplir a nosotros como hijos, no llegaron a cumplirse en Cristo. Pero nuestro llamado es un llamado al sufrimiento, es por el sufrimiento y el dolor que somos fortalecidos y somos forjados. Nuestra fe crece y se fortalece cuando pasamos por el desierto. Cuesta. Inevitablemente cuesta a nuestra humanidad entenderlo, cuesta a nuestro corazón entenderlo, pero es el desierto el que nos forma, es el desierto del Señor el que nos fortalece y hace que crezcamos en Él. Entonces el punto es no buscar un culpable, porque humanamente siempre buscábamos un culpable. Cuando pasó lo que pasó ahora con Cintia, a ver, nosotros venimos
de un hilo del 2024 por allá, con diferentes situaciones que decimos, che, la avalancha, ¿cuándo se va a terminar? Y entonces vos tendés a culpar, y bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Para qué, Señor? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no, la realidad es que viene la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y la carga se hace más ligera cuando yo le entrego todo al Señor. Cuando yo confío en Él, como dice el Salmo 115 que leímos hoy, despojándome de toda carga y de todo peso, porque Él hace lo que le place, Él sabe, Él entiende, Él va, mira más allá de lo que yo puedo ver. Él es nuestro Dios. Entonces, el punto es no buscar un culpable, sino confiar en que el Señor está en la barca, y si Él está en la barca, la tormenta que puede venir a nuestra barca, el agua no va a entrar, la barca no se va a hundir. Amén. Entonces el adorador verdadero no abandona a Dios en su dolor, no necesita entender, sino confiar, reconoce que Dios sigue siendo digno, aún en medio de cuando yo no lo veo. Amén. El 1 Samuel, no lo busque, yo solamente lo voy a nombrar por arriba. 1 Samuel 15:22, hay un pasaje muy puntual que dice: obedecer es mejor que los sacrificios. Es lo que le reprende, en este caso Samuel, a Saúl. Cuando Saúl, en su afán por tapar cosas que había hecho, quiere hacer un sacrificio que no le correspondía, porque en realidad era el profeta el que lo tenía que hacer, no él el que era el rey. Entonces, por el fin de tapar su falta de adoración al verdadero Dios, porque él se creía superior, entonces en ese sentido es que cuando viene Samuel lo reprende y le dice: el obedecer es mejor que los sacrificios. La adoración va ligada a la obediencia. Yo adoro y obedezco al Señor, pero yo obedezco porque le adoro y adoro porque lo obedezco. Lo vemos en Abraham, Génesis 22:5. Usted fíjese que dice: quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos. Abraham iba a adorar, pero ¿cuál iba a ser la ofrenda de esa adoración? Su hijo. Porque eso es que nuestra adoración tiene un costo. Y acá está el punto. Siempre va a tener nuestra adoración un costo. El costo es doblegar nuestro ego, doblegar nuestro yo. Muchas veces nuestra adoración tiene una carga de negarnos a nosotros mismos para mirarlo a Él. Negar nuestros sentimientos, nuestras emociones, en el medio del dolor, como decíamos un rato, para adorarlo y confiar en Él a pesar de que no vemos el camino. Ana, mamá de Samuel, del que estamos hablando, el profeta ahora, dice: Ana crió a su hijo hasta que lo destetó. Después lo llevó con ella a la casa del Señor. El niño fue llevado a Elí, que era el profeta en ese tiempo, y ella le dijo: yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor, oraba por este niño, y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicarlo al Señor para toda la vida. Para siempre será del Señor. Y allí dice, adoró al Señor. Adoró desligándose de lo que más amaba. Usted fíjese, en ambos casos, tanto Abraham como Ana, se desligaban de lo que más amaban. ¿En qué sentido? En adorar al Señor. Eso está en 1 Samuel 1, 23, 28. Bien, y para no hacerlo más largo, porque si no me van a echar la culpa de que se les quemó el guiso, Romanos 12:1 dice, en la RB60 para que todos podamos leer, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿ve? La palabra de vuelta acá, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero para que se entienda un poco mejor lo leemos en la otra traducción. En la NTV dice: por lo tanto, amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada.
esa es la verdadera forma de adorarlo. Una adoración continua, consciente y voluntaria. Nadie me obliga, lo adoro al Señor porque realmente le amo. Porque a pesar de que no entiendo, yo amo, lo sigo. Entonces, ese es el verdadero sacrificio vivo. Obviamente después, Juan 4:23 habla de los verdaderos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad, pero fíjense que en ese pasaje dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que el punto tanto en uno como en otro es este. Es una adoración continua, consciente, voluntaria. Amén. Y no la voy a hacer más larga, porque si no la hago muy largo. Entonces, para redondear, para que nos quede para casa. El corazón de la adoración es una vida rendida, centrada en Dios, obediente a su voluntad, perseverante en medio del dolor y sincera delante de Él. Un pastor dice, esta frase me gustó, dice, la verdadera adoración fluye de un corazón que procura mantenerse en pie de guerra contra los ídolos que pretenden suplantar a Dios en el trono de sus afectos. Haciendo referencia justamente en esa palabra presentéis, que entregamos algo conciso al Señor, ¿no es cierto? Espera. ¿Qué es lo que leímos en Romanos 6? Presentéis, miembros e instrumentos. Entonces, haciendo hincapié sobre lo que hemos dicho en Romano, que nuestros miembros, nuestro ser por completo, podemos presentarlos como sacrificio vivo al Señor, que sea nuestra verdadera adoración. Recordemos que somos como armas en las manos del Señor, porque eso es lo que significa instrumentos en este caso. Amén, es algo activo. A veces nos descansamos. Soy súper cristiano, reprendo de demonios, ato no sé quién y hago demás cosas en la iglesia. Voy en casa y no soy más nada de eso. No, el Señor dice que somos instrumentos, somos armas en sus manos 24/7. Todo el tiempo creyentes, todo el tiempo hijos de Dios. Así que bueno, amados, yo no quiero alargarlo más. Simplemente es eso, que podemos retener ese punto. Les releo la frase, dice, la verdadera adoración fluye de un corazón que procura mantenerse en pie de guerra contra todos los ídolos que pretenden suplantar a Dios en el trono de sus afectos, es decir, de mis afectos, de mi corazón. Y lo otro que hemos leído, que dice, somos lo que adoramos. Aquello que yo más amo, aquello que yo más aprecio, aquello que lo estoy colocando en el lugar de Dios, eso voy a terminar siendo, eso termino reflejando. Amén. Muy bien, puede ponerse, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias por tu bondad, por tu palabra ante todo. Queremos pedirte perdón, Señor, si es que te hemos fallado a nuestro corazón al no comprender lo que es realmente adorarte a ti. Anhelamos adorarte, anhelamos servirte, Señor, anhelamos despojar nuestro yo, nuestro ego de nosotros, Señor, para que seas tú obrando nuestras vidas, Padre. Bendice esta mañana, Señor, bendice a cada uno de nosotros, Señor, y a uno de los que nos están escuchando. Seas tú, Señor, en medio nuestro, protegiéndonos, ayudándonos y principalmente guíanos, Señor, para poder adorarte y servirte como a ti te agrada. Que podamos en esta semana, Señor, entregar nuestras vidas a ti, que podamos ser realmente instrumentos útiles en tus manos, Señor, dispuestos para toda buena obra. Seas tú, Señor amado, dándonos el entendimiento, iluminando nuestra mente y ayudándonos a corregirnos en aquello que está mal, ayudándonos a corregir nuestros pasos que tal vez están un poco torcidos, Señor, seguramente. Seas tú, Señor, guiándonos, Padre, para poder adorarte, para que aún en el medio, ya sea en el gozo, en la alegría o en la aflicción, tú seas nuestro centro, tú estés en medio de todo, Padre, que tú seas nuestro primer auxilio. Ayúdanos, Señor amado, a centrar nuestra mirada en ti, a poner nuestros ojos en ti. Tú nos guíes, Señor, tú nos ayudes, Padre. Te pedimos por cada necesidad, por cada hermano que está pasando situaciones adversas, dificultades, Señor. Seas tú obrando en cada uno de ellos y te pedimos por toda la congregación, te pedimos por los anexos y te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús, amén.